Aún pertenece a Creo. Aún pertenece a Creo, Anita. Buenos días, Gonzalito. Qué gusto estar junto a usted en este diálogo. Yo desde el comienzo de la función legislativa formo parte de la bancada de Creo. Pero qué poco ha hecho, Creo, por usted. Qué poco ha hecho. Una desconfianza en su entorno político, una desconfianza y un cálculo no tan solidario desde mi punto de vista, y yo lo denuncio desde a título personal lo que estoy manifestando. Pero usted ha solicitado una réplica a lo manifestado aquí por la señora Amapola Naranjo, sí, correísta a muerte la señora. El señor asesor 1 dijo que efectivamente ella le permitía asistir a sus gestiones de gerente por cuanto con ella trabaja demasiado y que le parece bien. La asesora 2 trabaja en territorio. No tuvo una sola demostración de su trabajo en territorio. Yo le pedí una y mil veces, tanto a la señora como a la señora asambleísta, que demostrara. Nos presentó una foto como muestra del trabajo en territorio, donde la señora asesora 2, Carmen Alvarado, está disfrazada en una comparsa y dijo le quieren mucho, atiende lo social. Mire que hubo el ofrecimiento del cargo a la señora Norma Vallejo, asambleísta, ex asambleísta, se la destituyó por haber ofrecido la gestión de un cargo público. En este caso hubo el ofrecimiento, hubo la gestión y se consumó porque su compañera asambleísta Yanina Cruz le contrató. Entonces hay muchos más elementos y además de la declaración juramentada, que también es otra prueba, que por las palabras de la misma compañera Lourdes Cuesta, tiene el valor de prueba plena, casi como una confesión judicial, nos decía. Entonces son todos muchos más elementos. Hay una analogía en cuanto a la gestión de cargo público, que es con lo que nos hemos podido quedar. La asesora 2 no ha demostrado ni una sola prueba de que trabaja en territorio. Eso es lo que me preocupa. Sí. Martín Pallares dice la señora asambleísta debería renunciar porque todo hay un contexto de irregularidades que da vergüenza a la asamblea. Yo creo que la ciudadanía también lo exige la verdad. Ya ha sido censurada por la ciudadanía. El resto generará grave precedente a la asamblea porque a la una, que es Norma Vallejo, sí la destituyeron. En el caso de una posible gestión de cargo público, no, a esta otra no, a esta otra solamente una sanción administrativa. Eso es lo que está en este momento en la balanza. ¿Qué admite, Anita? Usted equivocó en el tránsito, primero de una decisión formidable de autofiscalizar a la entidad en donde usted estaba posicionando una imagen bastante positiva, conveniente, fiscalizadora, cumplidora del deber. ¿Cuántos asuntos positivos gestó usted? Pero a la par ha tenido un guión, un libreto supremamente equivocado de su parte, sin meditar de que tenía adversarias, enemigas, especialmente del sector femenino, pero también de los que le hacían ojitos y le tenían bronca, le tenían anhelos de liquidarla, ¿no? Porque eso es lo que prácticamente ya han logrado desde mis lecturas cuantitativas de los votos que se vienen sumando, de los apoyos que se vienen sumando para recomendar la destitución de Ana Galarza. Veo que la tarea ha sido muy complicada para usted, inequitativa, injusta, pero producto también de reconocimientos que está en la obligación de elevarlos a consideración del público que nos está escuchando, con la misma energía con la que usted suele intervenir en otros asuntos. Ana Galarza, bienvenida, muy buenos días. Me da gusto tenerlo acá. ¿Cómo se siente? Buenos días, Gonzalito. Muchísimas gracias por el espacio para poder responder
las manifestaciones de la asambleísta correísta que fue parte de la comisión tripartita que investigó la denuncia basada en el numeral 3 del 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece la gestión de nombramiento de cargos públicos. Esa es la denuncia que tiene que tratar el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo nunca gestioné un nombramiento de cargos públicos. Usted puede ver aquí, este es el currículum vitae del ex asistente. ¿Ya? En el currículum vitae del ex asistente. Rodolfo Lenín Rodríguez Bravo. Ajá. ¿Dónde le conocía? ¿Cómo aparece este Cuando ciudadano? Diego Salgado todavía era asambleísta, él me llamó a pedir que se contrate a todo su equipo legislativo. Pero yo no necesitaba todo su equipo legislativo y se evaluó y se consideró tomar en cuenta a este señor. Él pone que su trabajo ha sido asesor en mi despacho. Eso no es cierto. Era asistente. Y además de ello, dentro de las referencias laborales, sin que ¿No yo tenía lo sepa, méritos para ser su asesor? no, porque yo necesitaba un asesor político ¿Y y por qué no lo económico. contrató a otra persona que puede exhibirnos Tenía mérito para ser asistente. un formato distinto y más prestigioso que este señor? Tenía méritos para ser asistente. Es decir, él, el trabajo que tenía que hacer, se supone lo cumplía, pero hubo ciertas irregularidades que nos obligaron a separarle del equipo legislativo. Continuando con el tema del currículum vitae de este señor, me ha puesto, porque yo no sabía, como una referencia laboral. ¿Ya? Entonces, él, buscando nuevamente empleo, presentando su currículum vitae, me pone como una referencia laboral y según lo declarado de manera formal y oficial ante la comisión por parte de la asambleísta Janine Cruz, por sugerencia de otra persona, es decir, yo no, le manifiestan que este señor está sin trabajo y que podría incluirlo en su equipo legislativo, por lo que ella a mí me llama y me pide la referencia laboral. Yo le hablo de la recomendación, sugerencia, referencia de cómo él cumple su trabajo en lo laboral, pero también le hablé de la parte personal. Le dije, pero mira, ten mucho cuidado como persona. ¿De qué forma estoy yo obligando a alguien a que contrate si le estoy diciendo es una mala persona? Te estoy advirtiendo, tendrás cuidado para que tengas en tu consideración. Eso prácticamente es, no le tomes tanto en cuenta. Y eso es lo que declara la asambleísta Cruz en la comisión. Es decir, que yo no llamé a nadie para pedir se contrate al caballero y que, por el contrario, como el señor me pone en su currículum vitae, a mí me realizan la llamada y yo me limito a cumplir, cosa que no está prohibida por la ley, ¿no? Y que incluso está dentro de los derechos laborales, tener acceso a una referencia laboral. Eso por la parte precisa a la denuncia que fue puesta por ¿Pero qué errores asambleísta de la Revolución usted Ciudadana. reconoce cometió en buena onda? Yo tengo que decirlo, Gonzalito, la asamblea tiene 137 ídolos de barro. ¿Y por qué digo ídolos de barro? ¿Se incluye usted? Soy parte de esos 137, porque nadie es perfecto. Nadie hace las cosas 100% de manera perfecta. Y yo habré podido De manera cometer... conveniente, transparente, repleta de valores, de... Transparente soy. Por No, eso no, es no, que nosotros digo, hemos reconocido lo que hemos tenido que reconocer en honor a la nadie verdad. hace las cosas perfectas, digamos. Nadie Todos puede hacer tienen las cosas perfectas. En algunos casos tendrán si errores haríamos que tengan que responder inventario, ante la todos tendrán justicia. como Gonzalito, el sí. espectro humano, pues, ¿no? Todos Gonzalito, tenemos sí, y no me errores. refiero solo a la asamblea, me refiero a la humanidad. Yeah. Y sí, nosotros admitimos que varias veces para yo poder entrar al Palacio Legislativo se me permitió
ingresar con la tarjeta magnética de Carmen, que es la asesora número 2, puesto que ella no necesitaba su tarjeta magnética en territorio. Ella, por el CAL, fue autorizada para hacer trabajo en territorio. Sobre lo que dice la asambleísta ¿Y qué pruebas correísta, tiene de esa autorización? la certificación del CAL, la documentación del CAL, claro que, y fue presentado, fue adjunto al expediente. Manifiesta que solamente habían fotos de un vestida en una comparsa. No era una comparsa. Ella realiza este tipo de cosas que son trabajo en territorio. Esto, por ejemplo, es en Pelileo, que es un cantón de mi provincia Tungurahua. Son ¿Qué indica distintos esto? contactos que ella tiene con la ciudadanía, porque nosotros trabajamos en Quito. Y no solamente eso, hay un error, quisiera decir, espero que no lo haga la asambleísta correísta de mala fe, cuando manifiesta que no se ha presentado ningún tipo de informe. La asamblea tiene todos los informes, mes a mes, de Carmen. Eso lo tiene talento humano. Mes a mes existen los informes de labores que ella ha realizado. Por otra parte, existe el tema de la Casa Legislativa. La Casa Legislativa es un espacio físico con 2 escritorios, con cerca de 2 metros de distancia, donde la mayoría del tiempo no pasaba nadie. Y cuando pasaba alguien, era la señorita Andagana. Esta señorita Andagana es cuota política del correísmo. Las denuncias que nosotros atendíamos, en su mayoría, el 90%, eran denuncias de la década pasada. Los denunciantes, en todas las ocasiones, siempre quieren permanecer en el anonimato por temor a las represalias. Yo tengo inmunidad parlamentaria y ellos no tienen inmunidad parlamentaria. Ni siquiera les gusta que se les atienda en un espacio público como una cafetería o un restaurante. Ellos quieren que se les atienda en un lugar privado. Así que era imposible que, a más de recoger la correspondencia que podría llegar a la Casa Legislativa, se puedan atender denuncias teniendo a 1,5 metros parte de quienes son denunciados. No era responsable, sabiendo nosotros de quién se trataba la chica. Pero mi auditorio está recibiendo este momento una relación informativa bastante dispersa. ¿Podría usted centralizar su defensa en las causas que han motivado esta revancha, si cabe el término? Claro. Le doy mi parecer. Me da la impresión de que se trata de una revancha por las cosas que usted desmesuradamente para ellos ejercitó. Un celo tanto conceptual como por sus dotes de fiscalizadora, que de comienzo fueron muy aplaudidos, respetados y atendidos por la comunidad nacional. Pero en la mitad usted comete errores de forma y también de fondo. Acuse a los que quieren desactivarla de su permanencia en el Parlamento ecuatoriano. ¿Por qué razones? ¿Por qué circunstancias? ¿Dónde pegó fuerte usted? ¿Y qué le falta decir seguramente al país? Solamente para finalizar, sobre el tema de los asesores. Ellos siempre han trabajado más de las 40 horas semanales. En el tema de que supuestamente había un doble trabajo con el asesor número 1, el mecanizado del IES es irrefutable. Él únicamente cuenta como una relación de dependencia con la Asamblea Nacional. Él es un economista. El trabajo que tenemos varios legisladores que sí cumplimos nuestro rol constitucional no es fruto únicamente de nuestros esfuerzos, sino es fruto del trabajo de un equipo. Y hay que decirlo. Y yo siempre les defenderé. Uno de los equipos más productivos de la Asamblea Nacional.
¿Incluía a su esposo en esa actividad en el trabajo? Mi esposo No. es mi esposo, él no tiene ningún tipo de función pública ni hace ningún tipo de ¿Pero función, para qué él me le llevó que acompaña. sea su aliado prácticamente físico? ¿O él le solicitó ese rol en buena onda por ayudarla? Cuando nos casamos decidimos estar siempre juntos. En Y cualquier cuando sitio, en empezamos, cualquier lugar. Pero esto es el Congreso. No y se es una casaron. institución pública a la que no se le puede impedir ingresar a nadie. Porque es una institución que nos pertenece a todos los ecuatorianos. No es que he entrado al pleno a dar claro. un discurso o que he estado cumpliendo algún tipo de función pública. No. Pero debe Y haber no una delicadeza necesariamente en los todos los roles. Tal vez días. ahí usted erró. ¿Ustedes cerraron en pareja? Yo le voy a ser sincera, Gonzalito. Hemos revisado el COIP. No se encuentra Incluso. penalizado No se que encuentra dos incluso esposos decidan estar juntos como pareja. Puede ser, no sé, que la bancada correísta decida, no sé, tipificar en el COIP que sea penado con una pena privativa de libertad de tanto a tanto si es que un esposo está con su esposa. Eso son cosas que en el país de Manuelito podrían darse, pero más allá del tema familiar, que no quiero topar ese tema porque para mí ese es un tema muy sensible. Claro. Que es lo que a mí realmente me muestra como una humana y como una mujer que reconozco que lastimosamente y probablemente en este país las mujeres estamos en cancha inclinada, donde, mire, o sea, yo me descargo en la comisión, presento todos mis estados de cuenta donde se demuestra que no recibo un solo centavo de las declaraciones juramentadas, los informes de trabajo, fotografías, absolutamente descargándome de todo, más allá de la denuncia que pone el señor Aliaga, y se dedicaron a hablar que lloré. Porque yo no soy como ese pilar, yo no soy como este micrófono, yo soy, además de ser asambleísta, soy una madre, soy una esposa y soy una persona que no estoy dispuesta a que se vitupere a mi familia por yo haber asumido un rol fiscalizador. Porque ellos no son los que han tomado la decisión de estar en política y son ellos los que están pasando muy mal. ¿Ya? Entonces, claro que eso me duele. ¿De qué pide disculpas Ana Galarza? A mi esposo. No, a todos. ¿En este momento? Sí. ¿De qué pediría disculpas usted? Si es que hay que pedirlas, desde luego. Si no está consciente de que no ha cometido ningún error. Bueno, yo tengo que admitir que pude haber cometido el error de haber ingresado con la tarjeta magnética de mi asesora. Inclusive el asambleísta Naranjo ingresó al Palacio Legislativo con la tarjeta magnética de mi asesor, porque ella no tenía su tarjeta magnética. Yo tengo el registro de las tarjetas magnéticas de todos los 137 asambleístas. Hay asambleístas que tienen 10 ingresos con la tarjeta magnética. Eso no quiere decir que no han trabajado. Nos hacen pasar los asesores o la escolta legislativa. Estamos entrando a trabajar, Claro, los que ¿por estamos qué trabajando. la Ese prohibición es es un error. taxativa en el reglamento? No es causal de destitución, Gonzalo. Pero no es porque no causal. es un delito. No es causal de destitución y eso lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hágame ver. No tengo en este momento, pero quisiera hablarles sobre la Constitución, que solamente por sobre la Constitución están los tratados de los derechos humanos, los tratados internacionales. Y vamos a hablar del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. No por el 76, sino por haber quebrantado el reglamento del Parlamento. El reglamento del Parlamento dice que la tarjeta magnética es una sanción administrativa, no es causal de destitución. Lo dice de manera taxativa, escrita. ¿Y qué dice también la Constitución de la República del Ecuador? Artículo 76. Dice en su numeral 6, la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. No pueden a mí destituirme por haber ingresado con la tarjeta magnética de mi asesora. No lo pueden hacer porque la ley establece otros causales y que por sobre la Ley Orgánica de la Función Legislativa está la Constitución de la República del Ecuador. Así les caiga mal, así quieran ahora aliarse al correísmo,
Hay leyes que los mismos legisladores que piden, no, es que es impresentable. Impresentable sería que a mí me sancionen de manera desproporcionada. ¿Usted cree que es una jugarreta del correísmo? Mire, es una perla que le cayó para los fiscalizados. Y no solamente se ha fiscalizado al correísmo. Artículo 148, Ley Orgánica de la Función Legislativa de las tarjetas electrónicas. No, está en el 165. Los y las asambleístas recibirán una tarjeta electrónica para el uso exclusivo en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y serán responsables de su uso correcto. La tarjeta es personal y solo podrá ser usada por la o el suplente cuando se encuentre principalizado. No podrá ser transferida a terceros, alterada ni modificada, tanto en su forma como en su contenido, bajo sanciones previstas en la ley. Usted me manda al 65. Aquí lo tengo. De otras faltas, serán sancionadas las y los asambleístas que incurran en las siguientes faltas. Usar indebidamente las tarjetas electrónicas. 2. En su calidad de integrantes de las comisiones especializadas, exceder los plazos previstos en la presente ley para la presentación de informes para primer y segundo debate, provocar incidentes violentos, poner en riesgo su seguridad o la de quienes laboran en asamblea, maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional, expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Toditos deberían haber sido sancionados por el numeral 6 de este artículo 165. Y hasta ahí queda. ¿Para qué me manda este? Ya, ¿En qué para parte? que sepa que son faltas administrativas, no son causales de destitución, no son causales de destitución. No dice literalmente de esa manera, no son causas. ¿En qué parte se asienta, digamos, o podría sentarse la decisión del Pleno expulsándole a usted del Congreso? No hay causal de destitución. No hay causal de destitución. La Asamblea Nacional es la que hace las leyes, es la que tiene que respetar sobre todas las cosas las leyes. Hay siempre Lo literal de las leyes escritas, taxativo. lo taxativo. Nos guste o no nos guste, Así es lo es. que está escrito y podemos, no, es que es antiético, es que cómo va a ser posible que una mujer casada esté con su esposo y cómo va a ser posible que entre un ecuatoriano a la Asamblea Nacional, es que debería ser prohibido que entre la gente a la Asamblea Nacional. No, a la Asamblea Nacional entran los jubilados, entran los taxistas, son instituciones públicas que no nos pertenecen a los asambleístas, sino que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Vamos empezando por ahí. Es una falta administrativa el tema de la tarjeta magnética y con tal transparencia nosotros admitimos que sí, en algunas ocasiones se ha ingresado con la tarjeta magnética que nos han hecho ingresar a veces los asesores, que no es solo mi caso, le digo a Gonzalo. Usted le puede preguntar a cualquier legislador que se siente acá y le puede preguntar, ¿alguna vez le he hecho ingresar a usted la escolta legislativa o algún asesor suyo con la tarjeta magnética? No le va a poder decir que no, porque documentalmente queda constancia que sí, que sí. Entonces, tiene no me van a estadísticas. mí a destituir por el tema de que tan inmoral y que inmoral que una mujer esté con su esposo. Mire, eso no es lo que dice la ley. Pueden, no sé, modificar la ley orgánica de la función legislativa, pero hay un tema muy importante. No hay causal para mi destitución. No hay causal para mi destitución. Y por sobre la ley orgánica de la función legislativa está la Constitución de la República del Ecuador, que habla de la proporcionalidad. Lea Proporcionalidad. Nuevamente, artículo 76, numeral 6, manda: la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Y está aquí escrito de manera taxativa,
cómo se tiene que proceder en estos casos. Mire, ¿qué es lo que dice el 166 sobre las otras faltas, donde se habla de las tarjetas electrónicas? Que es lo único que existe porque lo demás fue desvirtuado de manera documental, además de las declaraciones juramentadas de todos los miembros de mi equipo legislativo. Artículo 66 de las sanciones. En caso de que las y los asambleístas incurran en alguna de las faltas descritas en el artículo anterior, el CAL podrá imponer las siguientes sanciones. 1. Una amonestación escrita, lo dice la ley. 2. Multas de hasta el 20% de la remuneración mensual. 3. Suspensión temporal en el ejercicio del cargo sin derecho a sueldo hasta 30 días. En la determinación de la sanción a ser impuesta, el CAL actuará a base a las quejas que reciba y en caso de que existan, y a los archivos de audio y video que sean remitidos por la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional o de las Ahora, comisiones léanos especializadas. las causales de destitución. ¿En qué artículo constan? 163. Causales de destitución. Sí, claro. Ahora, ¿me permite, leo yo? Sí, por supuesto. De las prohibiciones, las y los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. 2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. 3. Gestionar nombramientos de cargos públicos. Nada que ver. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su cargo, a su función de asambleísta. 5. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. Nones. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado. Y 7. Celebrar contratos de ejecución de obras o de prestación de servicios con entidades del sector público. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta luego del trámite previsto a continuación, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar. El trámite, pues, lo conocemos, pero ya es un trámite. Si es que se recomienda la destitución. No se recomienda la destitución. Con apoyos a una moción, y así no se destituyen a los asambleístas. Con un petitorio de una persona apoyada por la mayoría, pero respecto de qué causal. No hay la causal, no se ha aprobado ninguna de las causales de destitución. Pero no me diga a mí, yo le estoy diciendo también, estoy ayudando, estamos de acuerdo, claro que sí, Gonzalito. Es que todos los ecuatorianos honestos se dan cuenta de que esta es una represalia y sería inaceptable que haya legisladores que se conchaven con el correísmo porque quieran sacar una competencia política, porque quieran dañarle a Creo, porque no quieran que se fiscalice. El candidato a la presidencia de la República, el señor Lasso, también está fusionándose de alguna manera con el correísmo. Gonzalito, los apoyos no necesariamente son elabora públicos. Un discurso defendiendo pues las razones que le asisten en este momento. No estoy incursa en ninguna. Y usted la está leyendo en la propia ley. Y eso es lo que vio la comisión. Eso es lo que vio la comisión y por eso es que hay un informe de mayoría que dice aquí no hay causal para destitución. ¿Y no se puede llamar a un juzgador? A ver cuál es el punto de vista, pero ya no tenemos tiempo, ¿no? Qué pena. No hay causal de destitución. La ley habla de una sanción administrativa y la Constitución habla de la proporcionalidad. Y no hay ninguna ley que esté por sobre la Constitución y por sobre mis derechos.
Así no les parezca, así no les caiga, así se hayan dañado negociados de sus amigos, así quieran vengarse por las fiscalizaciones de sus compañeros coidearios. Hay una cosa que tienen que entender quienes quieren destituirme por mi rol Le van a fiscalizador. destituir. Hay una cosa que tienen que entender, que se llama clarito los derechos constitucionales. Derechos constitucionales que los legisladores no deberían estar violentando, vulnerando mis derechos constitucionales. Y más allá de los derechos constitucionales, existen otras instancias y ya han habido antecedentes históricos que cuando han actuado por intereses políticos viene una responsabilidad ulterior. Y tienen que ser responsables. ¿De qué pide disculpas Ana Galarza? Bueno, disculpas por no ser 100% perfecta. ¿En qué fue imperfecta? Probablemente al utilizar la tarjeta magnética al Parlamento, asunto que le digo, No es ocurre, causal. no es causal de destitución y que ocurre, ya le digo, a la misma asambleísta Amapola Naranjo y se puede ver en los registros de la Cámara de Seguridad, quien le ¿Cuál es hace la entrar, sanción que quien le hace establece al entrar mal es mi uso de la asesor. tarjeta? Una amonestación escrita es la 1, la 2 es una multa del 20% del salario y la 3 es la suspensión de hasta Ninguna 30 norma días. habla de la destitución. No habla de la destitución, eso dice la ley y ahí está la proporcionalidad de las sanciones que habla la Constitución de la República del Ecuador. Sin asidero, Hay ¿por qué abogados pido? en la Asamblea Nacional. Sin asidero, ¿por qué piden los abogados de la Asamblea Nacional, que a la par son asambleístas, la mayor parte? ¿Cómo es que piden? Cálculos políticos, quizá, no sé. Habría que preguntarles, porque se supone que al ser asambleístas Pero usted tenemos cae que bien a conocer todo muy el bien la mundo. Constitución. ¿Cómo así a ellos no les cayó bien? ¿Cómo sabe usted si yo le caigo bien o no le caigo bien a todo mundo? ¿Ha escuchado usted la palabra celo político? No, no me Las pida palabras que celo político. Solo le digo si es que he escuchado o si es que entiende cómo funciona a veces la politiquería. Cuando no importa arruinarle la vida, no a una persona, sino a todas las personas allegadas, solamente por cálculo político, más no por lo que dice norma expresa, más no respetando los derechos. ¿En qué manos estamos? ¿En qué manos estamos si es que en el mismo Parlamento no se Perdone que respeta tenga un que derecho preguntarle así, constitucional? sus cualidades físicas, ¿no les ha puesto a un sinnúmero de compañeras asambleístas con un celo específico, un celo de mujer, un celo de qué será? No me he puesto a pensar en ese tema. Yo Ujú. no hago las evaluaciones en base al físico de las personas. Sinceramente, lo que sí Pero sería no, bochornoso es que en la Asamblea Nacional se dejen llevar por ese tipo de afectos o desafectos y no apegados a norma expresa, porque eso a ellos, no a mí, a ¿qué- ellos les trae no cola. obstante, ¿qué lección usted ha aprendido de este mal episodio que le ha correspondido asimilar o le va a corresponder asimilar, con todas las consecuencias que puedan generar malas voluntades, como dicen en nuestras provincias? Yo lo que veo es que si hay personas que permiten que se roben el peso del país, están tranquilos, sin que nadie les esté persiguiendo por su fiscalización, y eso no necesariamente es lo que le haría bien al Ecuador. Yo lo que hice fue cumplir con mi rol constitucional. Estoy muy consciente de cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como asambleístas. La asambleísta María Cristina Reyes sostuvo que la investigación debe llegar hasta el Pleno para que se defina una sanción. Repito, la señorita Reyes, sostuvo que la investigación debe llegar hasta el Pleno para que se defina una sanción. De ese mismo criterio es también Viviana Bonilla, quien sostuvo que ese procedimiento lo establece el artículo 164 de la Ley de la Legislatura. Sí. Así se pronunciaron también Verónica Arias y Soledad Buendía, quienes ratificaron la decisión de llegar hasta todos los asambleístas. Hay que medir con la misma vara, ha recalcado la Buendía. En cambio, Patricio Donoso indicó que debe tomarse una decisión y determinar la sanción contra su coidearia, que puede llegar
hasta una suspensión de 30 días. Hay una parte que quisiera señalarle, Gonzalito, de la ley. Del trámite para las sanciones. 164. En el trámite de las sanciones hay alguna cosa puntual Sí, que sí, claro. le perjudique a usted. No, No me perjudica. Vamos a leer de ¿Por qué manera del breve. procedimiento? Para dar curso a la solicitud de investigación calificada por el Consejo de Administración Legislativa, el Pleno conformará para cada caso una comisión multipartidista de investigación con un máximo de 3 asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno. No dice 2, 3, 10, un informe al Pleno en el plazo de hasta 10 días. En ningún caso esta comisión multipartidista presentará su informe. No sé si se cayó la S de esta impresión, pero habla de su informe, sin que él o la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que él o la asambleísta no se presente en el plazo de 3 días. Él o la asambleísta investigada será escuchado también por el Pleno luego de conocido el informe, nuevamente, el informe de la comisión multipartidista y antes de que se tome votación. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. ¿En qué le beneficia el singular? Hay un informe de mayoría. Y habla que el Pleno tiene que tratar el informe. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuántos artículos, cuántas normas, cuánto más está dispuesto a violar la Asamblea Nacional en mis derechos para parar mi rol fiscalizador? ¿Cuánto más están dispuestos? ¿No ven cómo está la credibilidad de la Asamblea Nacional? No piensen que por destituir a 20 o 30 y de todas las bancadas va a subir los niveles de aceptación de la Asamblea Nacional. Todo lo contrario, porque la gente dice ahí no vale nadie la pena. ¿Pero por qué? Si en la Asamblea Nacional, que es donde se hacen las leyes, los mismos que las hacen quieren vulnerarlas acomodando a sus intereses personales de sus amigos los que hacen negocios a costillas de la plata del pueblo ecuatoriano. Gonzalito. Todas las instancias tienen que ser respetadas y yo, como pido que se respete mi derecho al debido proceso y mis derechos constitucionales, también tengo que ser respetuosa incluso de los derechos constitucionales de quienes le han puesto precio a mi cabeza. Y todo tiene instancias. Esta estación radial no es la instancia. Todos los elementos que no los he tenido desde el comienzo, sino que al último logré recabar, tienen que ser materializados por la instancia y la autoridad competente. No va a pasar como en el caso del exfiscal Vaca Mancheno, que salió con el audio del expresidente de la Asamblea Nacional y él terminó, el exfiscal Vaca Mancheno terminó siendo destituido por no haber respetado el debido proceso. ¿Cuál era el debido proceso? Que ese audio tenía que haber sido materializado. ¿No es cierto? Yo sí conozco el debido proceso. Qué pena si es que hay legisladores que conocen y se hacen los locos, siendo abogados. No voy a dar nombres. Pero yo no voy a estar dispuesta ni aquí ni en ninguna instancia a que violen mis derechos constitucionales, a que violen la ley orgánica de la función legislativa por una persecución política, por celo político, por conveniencias políticas que estamos en las seccionales, por hacer daño al movimiento o al partido. ¿Cuáles serían las conveniencias políticas? Las conveniencias políticas de quitar una voz fuerte, una de las voces, porque no soy la única, una de las voces que ha fiscalizado de manera documentada y que se ha comprobado. Y eso es lo que les ha molestado. Las fiscalizadas, ¿cuáles son las más dolidas? O dolidos, no importa el género. Los tentáculos de la corrupción, me temo que podría demostrarse con estos votos. Probablemente no solamente llegarían. El ejercicio de fiscalización más contundente que usted Jorge haya Glass, protagonizado. Iván Espinel, que es ahora la persona que les está entregando el movimiento político para que puedan candidatizarse los correístas. Estamos hablando de la misma asambleísta Norma Vallejo y yo voy a decir con pena el tema de Norma. Éramos una comisión multipartita, ya donde hubo un informe de unanimidad, porque nosotros estamos conscientes de lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, de que tiene que haber un informe, entonces teníamos que actuar apegados a derecho y apegados también en lo que dicen las causales de destitución.
La asambleísta Norma Vallejo nunca quiso hacer uso de su legítimo derecho a la defensa. Ella no quiso acudir. Le llamamos por 3 veces. Le dijimos, venga con su abogado. Lo único que contó esa comisión tripartita fueron los insumos de quienes la denunciaron. 5 ex funcionarios de su equipo legislativo donde presentaron distintos elementos. ¿Qué otra opción más podíamos tener que tener un informe de unanimidad por haber incurrido en una de las causales de destitución? Sin embargo, de ello, también la asambleísta Vallejo tenía la oportunidad de haberse descargado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lastimosamente, se levantó y no utilizó su derecho a la defensa al poder descargarse o desvirtuar de cualquier forma las acusaciones que estaban siendo vertidas en su contra. Distinto a mi caso, que todos mis colaboradores han manifestado que no se les ha pedido un solo centavo, que se ha demostrado con cuentas bancarias, con declaraciones juramentadas, que también se puede demostrar con todos los informes que mes a mes tiene la Unidad de Talento Humano en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la persona, Anita, perdone, asambleísta, cuál es la persona muy cercana a Lenín Moreno que compró periodistas, asambleístas y troles para conseguir su destitución? ¿Cuál es la persona? Gonzalito. Esta es la radiodemocracia. Cuando entré no decía Fiscalía General del Estado. Insisto, seré muy respetuosa del debido proceso. Muy respetuosa del debido proceso. A ella sí le va a decir. Es que tiene que ser así. Tiene que ser así, Gonzalito. Porque en el Parlamento no se pueden manejar así los votos. Se le cambió el nombre de Congreso a Asamblea Nacional porque así se iba a acabar el hombre del maletín. Gonzalito, démonos cuenta de que en lo que está cayendo la Asamblea Nacional. ¿O quiénes están manejando a los legisladores? ¿Qué intereses son los que están empujando a los legisladores? Una responsabilidad subjetiva u objetiva para pedirle a nombre de los periodistas. Ana Galarza, asambleísta, usted tiene que decir quién ha comprado a periodistas, cuál es ese personaje cercano a Lenín Moreno, el señor presidente de la República, que ha comprado asambleístas, periodistas, troles. Bueno. ¿Solo va a decirle a la fiscal? Gonzalito, yo le manifiesto nuevamente. Siempre con esta usted le quiere neutralizar al ejercicio fiscalizador que sus compañeros... Es que no están fiscalizando, están persiguiendo. Palacio, no. Yo le voy a decir algo. Yo no me atrevería a pensar que el presidente Lenín Moreno esté dando la veña para este tipo de cosas. No. Yo pienso que el presidente Lenín Moreno se ha manifestado como alguien respetuoso en la división de las distintas funciones del Estado. Entonces, al presidente Moreno pongámoslo a un lado de estos temas. ¿Sí? Usted le pone en primer plano con esa alusión. Es que si es que es alguien, si es que es alguien cercano a él, no significa que sea él. ¿Usted sabe quién es? Por supuesto que yo sé quién es. Pero hay las instancias donde estos temas tienen que ventilarse. Pero más bien hágale el favor de identificar a la persona, Anita, para que el presidente tenga cuidado con esa persona. Sí, sabe que a las personas allegadas al presidente Lenín Moreno se les ha manifestado este tipo de irregularidades que podrían estarse dando, y digo podrían porque la justicia siempre será la que tenga la última palabra. Y para hombre, ¿no? Oiga, usted sabe todo. Gonzalito, usted ya lo sabe, Yo pienso que muchos de los que estamos en el teje y maneje del diario vivir de la política sabemos quién sería capaz de ofrecer instituciones públicas o plata. Pero la fiscal no se va a resentir diciendo que no le ha avisado primero a ella. ¿Cómo? La fiscal no se va a resentir con usted aduciendo que no le ha ofrecido esa información primero a ella, a la fiscal. Es que la que va a tener acceso a esa información es la fiscal. Nadie más ha tenido acceso a esa información.
porque es la fiscalía el espacio pertinente a. Sí, me explico. O sea, Sí. si yo estoy exigiendo que se respete un debido proceso de la ley orgánica, de la función legislativa, del Código Orgánico Integral Penal, de la Constitución de la República del Ecuador, yo tengo que hacer lo mismo. Y lo mismo decirles a todos los asambleístas. ¿Quieren sacarle a Ana Galarza porque les parece muy feo lo de la tarjeta magnética? Que todos nos pongamos a la fila, porque tenemos que ser muy respetuosos de la proporcionalidad que habla la Constitución de la República del Ecuador y que toda sanción tiene que ser debidamente motivada. ¿Le deja sin quórum a la asamblea usted si da los nombres? No quiero dar nombres, Gonzalito, porque se aprovechan de cualquier tipo de cosa para excusarse en violar mis derechos constitucionales. Afectos, desafectos, que si es bochornoso, que si no es bochornoso. Hay cosas que nos pueden parecer bochornosas. Hay gente que puede decir, ¿cómo es posible que estén una mujer casada con su esposo? Le puede parecer bochornoso, le puede parecer feísimo. Pero así no nos guste o así nos guste, hay cosas que ya se encuentran tipificadas, escritas de manera taxativa y que no están para ser interpretadas según los desafectos o afectos o conveniencias políticas. Y que no me voy a prestar a eso, en la instancia que sea. Porque si a mí algo me ha caracterizado, es que yo me fajo y peleo hasta el final. Y que si se tiene que purgar la Asamblea Nacional, que se purgue, pero por lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y todos los que se tengan que purgar. Claro, como es Ana Galarza, quien ha fiscalizado. Yo no sé si alguien sepa, pero hay denuncias de legisladores en la Fiscalía. ¿Cuántas de estos procesos de la Fiscalía se presentaron en el CAL para que sean investigados en la Asamblea Nacional? Es obvio que hay dedicatoria. Y nosotros mismos igual no hemos presentado esas denuncias que se encuentran en la Fiscalía para que se investigue en la Asamblea Nacional frente al CAL. ¿Por qué? Porque ya se encuentra ante la Fiscalía General del Estado. Ya se encuentra y si es que existen responsabilidades será la justicia las que las determine. Aquí hay una clara persecución política. Y cuidado, entre comillas, quieran lavarse la cara, bajándose por la presión de los troles y los troles que hayan quizá dirigido un poco a la opinión pública que no conoce de todos estos elementos de descargo. Cuidado, cuidado. ¿Qué quiere ¿Qué quiero antelar? decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Que Déjenos nosotros una tenemos pista. una constitución garantista de derechos de todos los ecuatorianos, Ya. de los que fiscalizan, de los que no fiscalizan. Yo soy de las que fiscalizan. Y yo voy a hacer uso a todos mis derechos y a todos los tratados Pero internacionales. hágalo rápido porque ya creo que tienen los votos. El tema de la proporcionalidad o cualquier tema ulterior tiene que darse una vez que ya esté en firme. ¿Y cuándo está en firme? Y no me sorprendería ¿Cuándo está que en firme? utilicen alternos para que sean los alternos después los que tengan que pagar billete sobre billete. No es la primera vez que les hacen eso. Y para eso no son los asambleístas alternos. Ustedes saben cómo funcionan las cosas. Y es una pena que con dolo manden alternos como borreguitos al matadero para incurrir en ilegalidades. Y claro, eso es como Poncio Pilatos lavarse las manos y el rato que lleguen las responsabilidades ulteriores decir, no sé, tú votaste, pero tú me dijiste, no sé, pero el voto, tu nombre está ahí, no el mío. Entonces, todos esos temas y sobre todo, y me mantengo, cuidado la Asamblea Nacional por temas politiqueros, intereses políticos o de los negociados de sus personas más allegadas o quienes les hayan aportado en campaña, llegan a violar mis derechos. Muchas veces yo he escuchado en esa Asamblea Nacional, esto no es jurídico, esto es político. ¿Cómo me molesta escuchar esa frase? ¿Cómo me molesta? Es que aquí hay que actuar en consonancia con lo que dice la gente. Sí, a veces la gente en general podemos equivocarnos y pedir cosas que no necesariamente son las correctas. Estamos viviendo probablemente como sociedad y tenemos que hacer una retrospección cada uno de nuestras vidas. ¿Qué pasó en Pozorja? Estaban haciendo una transmisión en Facebook Live mientras le apuñalaban a una mujer en estado de gestación y una policía que no actuó. Una mujer que fue violada por 3 hombres.
Y a mí que me acabaron por haberme quebrantado en el momento en que hablé de todas las vulneraciones y amenazas de muerte que ha recibido mi familia. Y que qué pena que cuando se trata de una denuncia sobre amenazas de muerte que fue puesta en el 2017, no camine. Denuncias en contra de la vida de mis hijos. La puse en la Fiscalía General del Estado. Y no Están camina. inventando, deben haber dicho. Tienen que investigar. Tienen que investigar porque está hasta el nombre de la persona que hizo la amenaza. Está el nombre, está el link, está todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no camina? ¿Y con quién hay que vincular a esa persona que hizo? No, yo no sé a quién se ha vinculado la persona. Ese es un tema que la Fiscalía tiene que investigar. ¿Cuántos procesos se han puesto en la Fiscalía para que se investiguen? Hay los procesos que tienen que ser fiscalizados sobre la década pasada que ha puesto inclusive mi bloque legislativo. Son 5 procesos, 5 procesos. Algunos tienen 20 meses y no caminan, pero cuando se trata de otros temas son los más celéricos del mundo. La pregunta es, ¿estamos viviendo un Estado de Derecho? Y no me refiero solamente al tema de la Fiscalía. Me refiero a la Asamblea Nacional, donde se hacen las leyes, donde se supone que estamos para garantizar los derechos ciudadanos. No para que sea una cloaca donde se reúnen para confabular y decir ya. O sea, muchos se están metiendo en los negocios de nuestros amigos, hay que sacarla. No, señor. Yo lo único que hice fue cumplir con mi trabajo. Y sí tengo que admitir que no soy perfecta, pero yo les voy a decir absolutamente con claridad. Nadie en esa Asamblea Nacional ni en el mundo es perfecto. Nadie. ¿Cuántos imperfectos hay de los 81 que dicen que se han puesto de acuerdo para votar en su contra? La misma asambleísta Amapola Naranjo ingresa con la tarjeta magnética de mi asistente. Si están... Sí, pero ¿cuántos? Es para escandalizarnos. Yo no le voy a dar un número ahorita. La documentación es clara. Pero son 81 los que están ya Pueden listos a destituirle. Pueden estar listos a destituirme, que listos estén para todas las responsabilidades ulteriores. Ahí que ensamblará usted. ¿Qué estrategia utilizará? Esa es la estrategia que obviamente con mi abogado, que es el doctor Marcelo Dueñas, no es cualquier abogado. Hace poco, después de toda la persecución política del mismo expresidente Rafael Correa, lograron salir de esa barbaridad del 30S. Él fue uno de los abogados en este caso. Nosotros sabemos que nosotros en este caso sí somos David contra Goliat. Nosotros jamás ofreceríamos instituciones públicas, plata. Ya en su contra? Yo no sabría decirle, Gonzalito, no, yo no sé ¿Quién ha contado, no? Yo no sé quiénes nomás son los aliados del correísmo. No sé. Yo nunca he sido aliada del correísmo bajo ninguna circunstancia. Les va a hacer caer el hacha. Usted sí les va a hacer caer el hacha. Yo no estoy dispuesta a que se violen los derechos de absolutamente nadie, ni los míos, ni de las personas que me están escuchando, y por eso es que me he fajado en la Asamblea Nacional, por recuperar la plata que va a ser para el país. Y sí que me he ganado enemigos por eso, y por eso estoy aquí sentada, imputada por cosas que no las he cometido y perseguida. Pero yo tengo que decirlo, yo lo hice esto por amor al país, porque de esos 137 asambleístas, ustedes empiecen a enumerar, quienes me están escuchando, ¿cuántos se han fajado para que los responsables le den la cara a la justicia? Y que claro, y obviamente la justicia debería recuperar el dinero que nos hace falta como país. ¿Cuántos? Muy campantes, muy tranquilos podrán estar. Muchos de mis oyentes dirán, ahí me gustaste, Anita Galarza. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenos días. Buenos días, Gonzalito. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500.